Apreciados compañeros, vamos a continuar con nuestra historia de la formación del tubo neural. Nosotros en esa formación del tubo neural hemos hecho un llamado a la importancia que tiene la notocorda, esa estructura semirrígida que está regulando justamente la estructura general del organismo, ¿cierto? Pero que por su condensación de células habla muy fuerte el lenguaje químico, el lenguaje de los genes, y es capaz de inducir procesos. ¿Dónde va a inducir procesos? En los tejidos que están más cerquita. ¿Cuáles son esos tejidos? Pues por un lado están los tejidos, pintarlos acá, del mesodermo, pero en la parte superior tenemos nosotros a una capa muy importante que es la capa del ectodermo. Ya nosotros señalamos la importancia del ectodermo en términos informáticos y señalamos la importancia de la informática o del aspecto informático en el sentido de que es muy necesario cuando las estructuras se hacen más complejas y los organismos se hacen mucho más grandes. Se necesita una mayor coordinación. Entonces, en este momento lo que se va a aprovechar es esa selección que ya ha existido, se va a cooptar, se va a reciclar esas características que han venido siendo seleccionadas en el ectodermo. Entonces, vamos a ir por pasos. Un primer paso es qué ocurre, voy a pintarlo aquí para que no se nos confunda. El primer paso tiene que ver con el efecto que va a tener, el efecto que tiene la notocorda a través de sus genes, y dentro de esos uno muy importante que vamos a seguir viendo a lo largo de la historia de los vertebrados, el BMP. B le viene de bone, que es hueso, M le viene de morphogenic, morphogénesis, morphogenic promoter, o sea, el promovedor de la formación de huesos. Obviamente aquí no tenemos hueso ni tenemos nada, pero ese BMP va a actuar de una manera muy importante en alterar las células que están aquí en ese ectodermo y van a generar un primer cambio de estructuras e iniciar una cascada de genes, porque realmente este juego químico se va dando en procesos que ocurren como en saltos de genes, se llama una cascada de genes. Unos genes que activan otros, este activa este, este activa este, este activa este, este activa este, y esos saltos, en esos saltos se van dando procesos que van a ser muy importantes en la formación del tubo neural, porque esto realmente necesita que haya casi un origami donde las células, a punta de, ¿qué es lo que hacen estos genes? Regular las velocidades de división, van a empezar a generar una deformación. Una de esas deformaciones que aparece se da justamente porque el gen antagonista, el contrario al BMP, para el proceso inicia otro, y ese otro proceso va a ser la formación de unas estructuras que se van a ver así. Entonces, todo esto es a partir de las células que están acá, ¿no? Entonces aquí ya podemos imaginar nosotros que van a actuar diferentes tipos de genes. Entonces, en principio está actuando acá el WNT. WNT realmente es como un grupo, una familia de genes. Hay uno que es el WNT beta-catenin, que parece que es el que actúa, pero hay muchos más. Y eso lo primero que genera, digamos, es la generación de estas estructuras. Entonces ya tenemos una primera estructura acá que se genera por el BMP y la acción de la notocorda. A esa le vamos a llamar la placa neural. La vamos a identificar, le vamos a asignar ese color. Entonces aquí se genera primero una placa neural. Muy importante la formación de la placa neural, porque va a formar la base de lo que va a ser más tarde el
tubo neural. Y por la acción de estos genes WNT que operan a lado y lado, ¿sí?, van deformando células, van deformando células, van deformando células, van deformando células. Vamos a ver ahorita que hay muchos más genes que están participando ahí, que están deformando las células en diferentes planos. Ese gen genera estas estructuras, o esa cascada de genes genera estas estructuras acá como salidas. A esas las vamos a llamar las crestas neurales. Entonces ya tenemos dos, tenemos la placa neural y en una segunda instancia, ponerle 2 y 2 acá, se generan las crestas neurales, una a cada lado por la acción de varios genes, pero principalmente por estos genes de la familia WNT. Estos genes van a actuar en cascadas. Entonces, por ejemplo, aquí van a aparecer otros que son los MSX, muy importante, MX1, MX2, es así, sus siglas en inglés, que empiezan a aparecer, empiezan a formar estas deformaciones. Pero este WNT no se va a quedar quieto, él va a actuar sobre otra familia de genes, voy a ponerlo acá, WNT, que son muy importantes también en la formación, más tarde van a ser muy importantes en la formación de la estructura, por ejemplo, ósea del cráneo. Esos son los genes de la familia PAX, en este caso el PAX3, el PAX7, PAX3 y PAX7, que inducen la acción de otro gen que se llama el SICT. Entonces aquí vemos nosotros en todo esto regulado por el factor de crecimiento F. Entonces miren ustedes que son cadenas de genes que en última lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan que esto es múltiples procesos de los que ya hemos visto con genes que están operando en diferentes instancias. Por ejemplo, acá en el mesodermo hay otros genes que también están participando. Voy a pintar por ahora el mesodermo aquí en amarillo nada más para diferenciarlo, pero el mesodermo también va a estar inducido por todos estos cambios. Y aquí hay otros genes que GSH, perdón, escribamos bien, GSH, NK, NKX. Bueno, hay muchos genes que están participando ahí, pero por ahora yo quiero que nos quedemos con estos genes que están acá. El WNT formando las crestas y el BMP formando la placa. ¿Por qué este proceso es importante? Miren ustedes tan interesante lo que está sucediendo. Nosotros hasta acá no hemos completado el tubo. Acá se ha formado un surco neural. Esto le dicen un surco neural también, que se está formando ahí en la mitad. Esto va a ser el hueco del tubo y las crestas van a terminar uniéndose formando la parte superior del tubo y la parte de la placa va a formar el otro pedazo del tubo. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Permítame, cambio yo y les pinto acá qué es lo que está ocurriendo. Cuando el tubo termine de ser formado, lo vamos a ver así. Cuando el tubo termine de ser formado, tengámoslo bien bonito. Este tubo va a tener, si ustedes se dan cuenta, como dos influencias bien grandes. Estas son células ectodérmicas, claro, ustedes pueden imaginarse que esas son células ectodérmicas. ¿Sí? El tubo va a estar formado, por un lado, por unas células que hacían más parte de la cresta neural, es decir, estaban más relacionadas con las células que estaban en la parte más externa de después de la formación de la placa neural, o sea, tienen más contacto con ese exterior, está más pendiente de lo que estas células tienen una vocación, digamos, a estar más pendientes o entender mejor lo que está ocurriendo hacia afuera. Y en la parte de la base de ese tubo tenemos otras células
que esas sí han estado inducidas muy directamente ¿por qué? Por esta estructura tan interesante que es la notocorda, nuestra notocorda. Entonces la otra mitad del tubo tendrá una influencia más de la parte interna del cuerpo, de una forma más directa. ¿Por qué esto es clave? Porque esta división que ya empezamos a vislumbrar nosotros acá, entre un tubo que está más asociado a la parte de afuera y otra parte del tubo que está más asociada hacia la parte interna, también nos va a dictar cómo es que se va a comportar el sistema nervioso más tarde. Un sistema que está más pendiente de las cosas que están allá afuera, todo lo que está ocurriendo de afuera, y un sistema nervioso que va a estar más pendiente de todas las cosas que están ocurriendo adentro. Pintemos por ejemplo acá el corazón y otro tipo de cosas en los organismos más desarrollados. Desde este momento se empiezan a cocinar un sistema nervioso orientado a regular la parte interna de una manera, digamos, mucho más visceral, y otro sistema, digamos, nervioso que está más alerta a los cambios del ambiente. Este está más pendiente de los cambios, este está más regulando de una manera más automática el sentido interno, más influenciado por el mundo interno. Entonces, después vamos a ver en el próximo video, para que no se nos haga tan largo cuáles son los genes que han terminado de participar en este proceso. Pero por ahora, recordemos, hagamos un recorderis de cuáles son la secuencia de eventos que hemos visto. Entonces, uno, el efecto de la notocorda, el efecto importante de la notocorda, y esa notocorda va a inducir el ectodermo en una parte, ahí se va a generar la placa neural, BMP, y luego el gen antagonista, el WNT, beta-catenin, va a empezar a formar las crestas neurales en compañía con el MX1 y el MX2, y por el efecto del WNT sobre el PAX3 y PAX7 en la inducción regulada a través del factor de crecimiento F del SICT. Entonces ahí se empieza a formar esa deformación, mira cómo lo dije, empieza a darse esa deformación, y en el último etapa vamos a tener un tubo completamente formado. Este es el famoso tubo neural. ¿Por qué ese tubo neural es hueco, a diferencia de la notocorda? Porque ese tubo neural va a nutrirse de un líquido que va a correr en su interior, que lo voy a pintar aquí en moradito, un líquido que va a correr a lo largo de su interior y que todavía corre en nuestros cuerpos, que es el líquido encefalorraquídeo. Y recordemos lo que habíamos dicho nosotros al comienzo, el intercambio de este tubo con el resto del cuerpo se da a través de un proceso que es eléctrico, y un proceso que está regulado por transporte de electrones, proceso eléctrico. Ese proceso eléctrico, que es el que lleva el pulso nervioso, se va a ver favorecido a través de este líquido. Este líquido le da mejor conductividad para que los impulsos viajen de una manera más rápida entre un extremo allá del cuerpo de este organismo y el otro extremo del cuerpo de este organismo. Otra maravilla de los vertebrados.